Ya, continuemos. Um, Oh, hello, dear. There you are again. no tiene nada que hablar. Can I help you? Le voy a pagar. Ah, verdad que hay nuevas personas. The man ponders his cooking utensils and gives you a little nod, acknowledging your presence. Gorachi. The mention of mañana gets his attention. He smiles and delivers a whole slew of unfamiliar words and lively gestures. Then he falls silent again. The man says a El couple hombre of dice un par de sentences in that frases en strange ese language extraño of lenguaje his, and suyo then y seems to luego wait parece for you esperar to a speak. que hables. Horse need more vodka? Huasca. Okay, so it's vodka that keeps the men happy and in good spirits. Clever move by the Union. Of course, Claro. vodka. Now that makes a very, very special borscht indeed. Turn it up and then ask for some yourself. Turning it up seems like a dangerous idea, honestly. The place is a powder keg. Sentir girar los dedos en el sentido del jugo del reloj. Dale caña al vodka. Sí, He ¿por qué no? smiles, nodding vigorously, then pours half a bottle of vodka into the pot. With a whistle, he stirs the brew. He smiles and nods enthusiastically, and, chattering away in his language, Luego te ladles some brew into a small thermal cup, then hands it to you. Ok. You see a heavy steel door with a prominent dimple lock. You immediately feel drawn to the color. Pero no hay nada que pueda hacer. No por ahora. I've got nothing to say to you. Looks like the circus left town, but the clowns are still here. Hi, gendarme. Another rendezvous. El fumedor balcón. Hi. So what brings you here? Admiring the atmosphere. What about you, officer? Vivo aquí, mi habitación está re... Really? Well, I look forward to that. You did? And how did you like him? I told you he can be very useful. I guess that's the charm of powerful people. A visitor from the first world. He's not like you and me, gendarme. He can always return. To his opportunities in Occident, sur la clé. Still, his coming and going brings some life to the village. Or is it just money? I don't know. Friends, I told you. Sunday friends. Friends who like to get together from time to time. Bet he won't be there when times get tough, I guess. It is. On Sundays.
Ah, bueno. He has keys. And he likes the view. Una llave le gustan las vistas. To the sea, I mean. Hmm? What about me, gendarme? Oh yes, let's see. He knocked on my door a few days after the lynching. I think he was going Haciendo through the entire preguntas. building, asking questions. ¿Vas solo? Yes, but he was speaking to someone on his Como earpiece. alguien por el pinganillo. Yes, you know those tiny 10 speaker minutos micrófonos. microphones Oh, that fancy security guards sometimes wear. Just reporting back whatever I was telling him. Muscular, musculoso, handsome, guapo, se encoge de strong, hombros despreocupadamente, military fuerte como uno de types. esos militares. nothing Nada, that I didn't see que no había anything. visto nada. Why shouldn't he? What friend? No, I don't think it came up. Aparte de musculoso, tenía algún... Oh, let me think. He had an accent. He sounded like one of those mercenaries. He sounded vaguely Oranese. No, not vaguely, scratch that. He sounded definitely Oranese. Sure. Anything else on your mind? Bye-bye, gendarme. Aprovechemos, guardar partida. Hi again, gendarme. It's the sports. Ah, Hi again, gendarme. Could he be a member of the homosexual underground? no me digas. Yes, this man is definitely one of the homos. I've seen them homos with my own eyes. This sexual thing seems interesting. Ask around. Become involved. The homosexual underground? Why, yes, I am, officer. Why? Pues Do you want gente, to ¿por qué? investigate? Sí, Oh, ¿por it's qué a no? pleasure group. A Subrosa pleasure group congregating in Clandestino. cellars under the cover of night. Saturday night. Sometimes even Friday night. Or Thursday night. Sometimes the congregating doesn't even end. It carries on into our daily life. Ah, Oh, we're ambitious. ambiciosos, queremos destruir los últimos vestigios de significado, las últimas nociones a las que se aferran las buenas gentes de Robachol, los verdaderos símbolos de seguridad, el significado del hombre y la mujer, la madre y el padre, su matrimonio. Everything will be constantly shifting and moving under our rule. The future will belong to a circus of identities just spinning around, surreal and unreal. You won't even know who you are anymore. But do you also like the razzle-dazzle of gold? Do you like parties and discos and having fun under the vibrant lights of Saturday night? Because instead of the traditional family unit, we're going to have all this razzmatazz. And mysteries, of course, too. Mysteries of sexual nature, very esoteric. And disco music and drugs. Because instead of the traditional family unit, we're going to have all this razzmatazz. And mysteries, of course, too. Mysteries of sexual nature, very esoteric. And disco music and drugs. You can't just get into it. You have to be born into it. One is either already in the homosexual movement or forever excluded from it. ¿Qué pasa si no puedo recordar si estoy o no en el movimiento y si no pudiera recordar nada de mi vida, aparte del hecho de que me guste la música? Beautiful.
Maravilloso, el fumador se acerca hacia ti como un animal a punto de saltar. Maravilloso, eso es exactamente lo que estamos buscando. Quién sabe, tal vez fue en el pasado. Quizás haya reprimido todo eso. Traza de círculos con las manos a tu alrededor. Tengo que admitir que tiene el toque de alguien que podría ser parte de la subcultura. Veo en usted esa distintiva mirada de no sé qué está pasando aquí. Do think about it, officer. Absolutely wonderful. Bye-bye, gendarme. The woman in an RCM patrol officer's uniform winces as she notices you. Cara caballo. I would really prefer not to talk to you right now. Yes, I am. I know. Here's the real deal. I'm definitely not the cavalry. I don't know. I mean, why would I want to talk to you? No, you haven't wronged me. It's okay. Okay, fine. Let's talk. What did you want? What precinct? Fucking deranged lunatic. I don't know what to say. Don't say anything, Judith. Me? No. I'm just a man with sunglasses. I like wearing sunglasses inside. Sunglasses and a fucking wig. I'm just looking out for... No one. I'm just a man with sunglasses. And you are? Yes. A policewoman who just wants to do her job. That's all. Something about the man with sunglasses and you, the energy between you two, is making her uncomfortable. You look like shit. And I don't mean that as a metaphor. Lo sé, es aposta. La apariencia no importa. Yeah, I know. That's what I'm going by here. Oh, come on, Jean. It looks like it's been a rough week on him. It's not just this week. What do you want? Okay, so this guy is cool. He stands there like a statue, an angry statue, Averiguar qué es lo and único que he no. does not like you. Spirit Corp. I'm not getting involved in this. Pero al menos dime quién es, pues. ¿Quién es este tío? ¿Qué le he dicho desde el comienzo? Las apariencias no importa, eso es lo del interior. Las apariencias no importa, exterior. Tengo que hacerte algunas preguntas. About what? You don't look like a cop. You know what you look like? Perfecto. Not the prophet shit again. ¿Me vas a responder a las preguntas o no? No. ¿Por qué no? Because it's not my job. Porque no es mi Why trabajo. don't you go and fucking do yours and solve this damn hanging? Si no quieres responder las preguntas, tal vez quieres escucharme o barruntar. Actually, I don't want to hear you say things. Come on, Jean. Okay, say things. I want to hear you say things. Suddenly, out of nowhere, case-related things start popping up in your head.
You think he was hanged as a cover-up? To hide the shooting? Sí, probablemente. Okay, well... Dejen su pelo ese. I don't know. Why are you? You know what? It must be because he's buff. He looks like he works out, like he's got the devil on his back. Oh my god, there's more. You want something more? What is it? Okay, why not? Let's do the old thing over again. We're not wasting time. There is no time. So, do you know who hanged him? Todavía no. I can see that. I don't know. Why are you? Oh my god, there's more. You want some? Watch out for you. That voice, so Ten cuidado por ahí, very perdedor. familiar. Did you hear it when calling to your station and Sí. reporting your badge missing? Oh really? I wonder where. That's the where you remember me from? You don't say. Goodbye then. The voice thing was a coincidence. Run along, asshole. Guardar partida. Y oh, escalofríos, Spirit Corp. Bueno, es lo único que tengo. Y podría aumentarme un poco si tengo. Y ahora lo guardo. Guardar partida. Again? I can't believe this shit. You know what it Tú sabes lo que es. It's like Es the como two of si you los know dos each os other. conocieras. Pregúntale Just ya. ask him. Dime la verdad, ¿me conoces de algún lado? Oh, I definitely No te conozco de know algún you lado. from somewhere. Another life. ¿Otra vida? ¿De dónde? ¿De otra vida? Yes. Sí, From de otra another vida, life. una A diferente. different Quizás life. la vida de un agente de Maybe the policía life of a pertenecías a las police filas de... officer belonging Hace una to the pausa. ranks of the... To what station do you think you would belong in this alternate and totally fictional reality? Okay, that's plausible. That's entirely plausible. Now we're really getting somewhere. Somewhere good. Okay. ¿Cuál sería nuestra relación en este alternativo? ¿Quién más está en nuestra comisaría imaginaria? Let's be crazy. Let's say you and I are partners. Compañeros, How's ¿qué te that for a parece thought así? experiment? Un plan de compinches de crimen. Parece un tipo genial, me encantaría tenerte. Would you now, or would I be Seguro no te cramping your cortaría el rollo. style? El hombre se Never muere. mind. Partner. Pues a decir verdad, es posible que sí me cortara ese rollo. En realidad no debería haberte dicho. Okay. How about you stop wasting my time and get on with whatever you were doing then? ¿Quién más está en nuestra comisaría? You're not going to No te lo believe vas a this, creer, but pero eso no pasa. police officers. Yes, sir. Solving Resolviendo crimes, crímenes, locking up encerrando a bad los guys malos in. y atento, And get sin this, tomarse and not getting tus copas that de los drink dos y on at punto. 2 o'clock. Just some regular boring Tan solo unos, motherfuckers in unos suits and aburidos, uniforms. de un Nothing montón trajeados y de uniforme, nada spectacular, extravagant espectacularmente like you, extravagante como the tú. far-out son of Lang.
Oh, no. You see, I enjoy watching other better cops solve crimes. And let me tell you, it's been quite a privilege seeing you work. This isn't helping. Esto no nos lleva a ningún lado. Dice sacudiendo la cabeza y mirando con desaprobación al hombre de gafas. ¿Quién es Far Out Son of Long? Oh, it's you eccentric genius. I mean, with your unorthodox approach to police work, it has to be you. Not even a little bit. It's an urban myth about an officer who is so far undercover he can't remember who he is. As I said, just an urban myth. You are not the son of Lang. Neither can I, partner. Neither can I. Okay, the man with the sunglasses. El hombre de gafas de sol es su hipotética comisaría del distrito 41. Raro, ¿verdad? Right. Aquí hay algo que se nos escapa, una llaga en la que no puedes meter el dedo. ¿Sabes qué? Pregúntale. Sé que parece una locura. Probablemente se reirán de ti, pero aún así. Yes, just cross it off the list. It's probably not true, though. Again? I can't believe this shit. I'm going to say no. Just to see what you'll say to that. What'd you say? Bueno, pues probablemente no te recuerdo en ninguna parte. Okay. Jean, he said okay. Give it a rest. Okay, I was clearly wrong. Le queda claro que he patinado ese bombero. Male nurse, animal control agent, something of that kind. Not a cop. Go on with your cop work. Don't let me stop you again. Bueno, entonces ya son las 8, sigue siendo de mañana. Y podría... Still here. Stuck in this damn jam, my man. Everything's still cool here, officer. Pobre abuela desamparada. Que le tengo que llevar al Gullet. Ahí están los trabajadores. Demos una vuelta primero por todo el lugar y ya. Una tapa de alcantarilla y una puerta de entrada al reino. Old monument stand. The woman still. Sigue ahí. Right, 2, 1.
Ya nada ha cambiado, todo sigue igual. Y al final regresamos acá para volver a hablar con el tío. Hola, Wandering Man. How can I help you? La comadreja esa a la que visité resulta que tenía una colección increíble de tazas coloniales. Yeah, the janitor who gave me the key to his apartment said the guy's a bit of an asshole. Un hombre con una colección de tazas tan graciosas no puede ser tan malo. Yo solo digo, tiene muchas tazas. Si su colección de tazas representa valores sociales anticuados, sin duda. Como las tazas racistas, eso es lo que quiere la clase dirigente. Y sería una pena que nos pusiéramos a discutir sobre eso y desperdiciáramos un buen mediodía. Tarde o noche miras alrededor inconsciente de repente. The tear machines. Your bottles clunk into the machine, and the money appears with a Is this about the questions again? No, yo no tengo nada más que preguntar. Hello, compatriote. Sí, colocado. Kuno's like Kuno's dad? Kuno doesn't give a fuck about anything. Kuno does... Sí, colocado. Ya no tengo nada que hacer ahí. No creo que haya alguien. ¿Y ahora cuánto me va a costar los dados? A ver, unos dados comunes. Le damos uno. Para esto necesitamos una... Ah, tengo que... Oh, it's you again. Are you looking for a die? Of course. Tell me what you have in mind. I think I have Creo que just tengo the un right par one for you. perfectos para usted. Abre el cajón superior de su banco de trabajo y saca algo que coloca en la palma de su mano. 2 poliedros, uno rojo y uno azul. Police colors. Not the most original, I Sí. know. But sometimes the obvious choice is obvious because it's best. Here, catch. They're a gift from me. Mr. Smooth moves. You snatch the dice out of the air with one hand, just like you're in a movie. Oh, what are the odds? The red one is made of bloodstone with a lapis lazuli inlay, and the blue one is the inverse. I believe these dice are your lucky charm, officer.
She winked back at you. Can you believe it? You truly are Mr. Smooth Moves. You definitely need luck in matinees. Was there anything else? Of course. Tell me what you have in mind. How about an amber dye? Who told you amber was cheap? It's beautiful, really, and has been treasured since the ancient times. For 7 real, I'll craft you a 13-sided die from piece of amber with a fossilized insect. It's perfect for those who can't seem to let go of their past. I had a feeling. Great. See you in 8 hours then. Was there anything else? The woman before. Hi, Ace Detective. Hello again, esteemed officer, and welcome to Crime, Romance, and Biographies of Famous People. Just an ordinary wall. Nothing. You're back. Good. What can I help you with? You have? And how did you like Mr. Clare? Finally, time to choose sides. Es un hombre hermoso, hermoso y justo. Es un héroe del movimiento obrero, es el campeón al que he jurado fidelidad. Es un tío como el que se puede negociar, parece ser un socialista razonable. No es el campeón que he elegido, quiero jurarle fidelidad a usted y a la causa capital. Lo que piense de él es irrelevante, tan solo estaba haciendo mi trabajo.
No me ha caído nada bien. Oh, come on now. He has his uses. How else would he have stayed in power all these years? Or wait, actually, corruption. That's how he's done it. Fantastic, Worm-like corruption, reaching into the bowels of the earth. The position of my unusual colleague does not reflect official policy. I hope you understand. The RCM does not pick sides. Of course. Por supuesto. Y no espero que comparta conmigo el contenido de su charla. No es que yo me libre de los mismos calificativos. Myself. However, if you felt like discussing something, how could I stop you? ¿Quién soy yo para impedírselo? Somos humanos, ¿no? No deberíamos tener curiosidad por las opiniones de otras personas. Es natural, solo estaríamos un rollo chismorreando. We would only be gossiping. Tell her she'll like you for it. Oh. That's so helpful of him. The lieutenant looks at you, and you can swear his jaw muscle is trembling. He's able to contain the anger and surprise. When I said be wacky, I didn't No me refería a salvaje, groseramente irresponsable y dañino para la MCR. Los policías poco convencionales pierden sus armas de vez en cuando. Luego van por ahí y se lo cuentan a la gente para medir sus reacciones. Todo es parte de su actuación. Increíble, dice mientras sacude la cabeza. Simplemente increíble. ¿Y cómo está yendo la actuación? ¿Le ha procurado llamarme? Did he now? Well, then it should be any day now. Menos por supuesto que le esté mintiendo. De todos modos, ¿hay algo más que haya oído? Anyway, was there anything else you've heard? Le ayudé a darle vidilla al board. Did you now? Lo hizo. Está intrigada, aunque un poco confusa. ¿Qué clase de board se está haciendo? No es relevante. El cocinero lo prepara para mantener borrachos los huelguistas. El brebaje de la huelga es un clásico. And by turn up the heat, I presume you mean put more alcohol in it. Why, if I may ask? Si me permite la pregunta, ¿por qué hacer de su estado uno de mayor embriaguez? ¿No ven que ya es suficientemente bebidos? Yes, detective. What were you hoping to accomplish with this strange thing? Mi adoración por algo se manifiesta de muchas maneras. Pues nada, en concreto, crea que así le daremos algo. Very curious. Qué curioso. A very curious thing to do. Truly. En efecto, pero así es como opera. Hace cosas y luego larga sobre ellas. Por inapropiadas que sean. What else? Of course, detective. Se calma, en caso de que surja cualquier cosa durante el transcurso de su investigación, no tenga miedo en empezarse a charlar. Until then, is there anything I can help you with? Give me a moment. Hello again, officers. Have you come to admire my mural?
Arriba las lunas aletean con el viento, los martillos están olvidados y los clavos se oxidan. You hear someone, a poor communard, from the looks of it. The room is barely... Sí, no me quiero abrir. Sigue dormido. Ya no tenemos nada más que revisar en este lugar. This door is made of metal and appears to be... Si llamo, ¿me abrirá? This door is no one answer. Let's go. There's nothing to do here for us anymore. ¿Habrá alguien ahí? Todavía no hay nadie. Trying to sneak up on me again? Officer! God damn it. Pull yourself together, René. What do you want? Ah, ¿él vive ahí? Yes. The Debardeurs Me Union pago por mantenerme en vela por las noches. Baja la mirada. Not out of any political allegiance, mind you. I'm an old man. Soy viejo de todos modos, no duermo más que unas pocas horas cada noche y el dinero es que sea. Money is tight. Sí. Yes, it does. Sí, así es. Pero por desgracia no estaba trabajando esa noche. Llevo 2 semanas de permiso desde el pasado lunes. Dice continuar, no tiene nada que ver con la investigación. Verá, René es el tipo de hombre que prefiere morir antes que admitir que necesita asistencia médica, o Dios no lo permita. Buscarla, es un hombre hecho y derecho, se limita a capear el temporal. Estoy bien, maldita sea, métete en tus asuntos. El arrebato hace que se agarre el pecho. No es nada, solo tengo que tomar menos café. Y su corazón. Nadie. La garita lleva vacía desde el lunes pasado. De pronto parece muy viejo y cansado. No hay otro guardia, solo estoy yo. Nadie ha estado vigilando el depósito de containers desde el lunes pasado. No, niega con la cabeza antes de continuar vacilante. En realidad no es un problema. Agentes,
compañero interviene. En realidad, el depósito de containers no necesita un guardia. Nunca ha tenido uno. Monsieur Claire had that booth built specially for him. It's mostly decorative. The possibility of someone being in there is enough to discourage any ill-minded individuals. Evrard created this job for René because he knows the Royal Carabinier's pension of honor and PTSD isn't something a man can live off. A decorated Kingsman collecting tear reflects bad on the whole neighborhood. His words. Can we conclude the topic of my guard booth now? She is nobody. This is none of your concern, and I refuse to discuss my private affairs with the RCM. The lady is Jeanne-Marie Beaulieu, and she sure as hell wasn't a nobody. Yes. Like I said, it would be up anyway, so might as well keep an eye out. It keeps my senses sharp. It is such a pleasure to see you again, officer. How may I head the citizens' militia on this fine day? Oh, sweet Jenny. She was the finest woman in all of Revachol. Maybe the entire world. Do not defile her memory, Gaston. Let her rest in peace. She died of pneumonia 2 winters ago. It was a quiet passage, peaceful. René and I were both by her bedside when she... died. No use sugarcoating it. Won't bring her back, will it now? Departed. Until the very hand she couldn't decide between us. The most indecisive woman I've ever met. A quick grimace of pain passes over René's features, but he immediately regains control. His face now a dispassionate mask again. We knew her, all right. Lived on the same street our entire lives, just 2 houses apart. The 3 of us have been best friends since we were 4. She was René's first girl, back when the prick was 16. They were courting till he decided he'd rather die for some great ideal than just be happy. And then you stole her from me. Well, technically, you stole her from me, because we'd been pretty close ever since you two had that falling out over the ink you spilled over her pretty yellow dress. We were just boys then. This was different. You... No point starting this all over again. For the 1000th and the first time. Especially when we have company.
Officer. She could never make up her mind about anything. What to have for breakfast, favorite color, or which one of us to marry. She was always leaving one of us for the other, but never long enough to actually get married. Heck, technically, we're both still engaged to her. You always confused her. Couldn't let us be happy. Seduced her with your fancy words and pastries. He suddenly remembers you are still there, falls silent, and turns away. Of course, officer. Memories are all we have left. Sweet, sweet Jenny. Of course, officer. Ya casi terminamos todo. Hello, hello. Let me know. Ya. ¿Ya lo han quitado? Sí, no veo nada. Ya debería poder colocar el puente. A rusting control panel. You grab the handle and pull the lever up. As soon as the metal connects against the contact pins, you hear a loud clunk. Then, the water lock starts moving. Okay, if we ever need to get to the coast, then this is the way. But please, contain your wanderlust for now. Vagabundear. I don't want us to get sidetracked, not with everything that's going on. Focus on one thing, achieve it, then the next, he thinks. That's the task chain. Plata. Tengo múltiples opciones. ¿Verdad? En algún lugar había un cajón que no podía... para el que necesitaba una llave, creo. Caminos abandonados más allá del lugar. Prohibido el paso, alguien está garbeteando una estrella invertida.
Ah. Combustible. Un carruaje motorizado abollado yace medio sumergido en el agua helada, hundiéndose lentamente en el océano insulíndico. Solo permanecen visibles la parte superior de la cabina, las ruedas traseras y el motor. Debe sentirse frío y solo metido en el agua helada. El agua de mar ya ha comenzado a corroer el metal. Aquí es donde conducen las huellas de la plaza. Estoy de acuerdo, responde el teniente con una mirada curiosa. Deberíamos investigar sin dudarlo. Te entra una repentina sensación de hundimiento que viene a acidez estomacal a la boca al mirar el carruaje hundido en el agua profunda, oscura y fría. El carruaje está bien pegado al hielo. Para sacarlo se necesitaría un equipo de especialistas. Un solo día en el agua salada arruinaría la mayoría de los vehículos, pero este parece desgastado, incluso en lugares donde el agua salada no lo ha tocado. El óxido, el musgo y la vida marina ya lo han reclamado para sí mismos y han iniciado un lento proceso de descomposición. ¿Cuál es la marca de este carruaje? ¿Veo algún logotipo? El logo está demasiado hundido en el agua, turbia, no se distingue, pero sí ves un rape que pasa de largo. El hielo aún no se ha cerrado alrededor del vehículo, se asoma en el agua fría. Supongo que lleva aquí desde el sábado o domingo pasado. Bueno, parece que el viaje de Jacob y RW llegó a un abrupto final aquí. Tu tono burlón no encuentra otra respuesta que el movimiento de las olas. Sí, Front. Otro caso más en el que la cilindrada del motor sobrepasa. Yes. Clearly, this is a triumph. I'd say the vehicle has been here since last Saturday or Sunday. Let's wait for the low tide and see what's inside. Oh, ¿va a bajar? I don't know. An hour or two, tops? Tengo que sentarme. No. Voy a perder tiempo. Al sentarte en el viejo oxidado columpio del mundo, se queda muy callado a tu alrededor. Las bisagras chirrían bajo tu peso peligrosamente. Tan solo oyes los granizos de las gaviotas en lo alto del cielo, resonando como una risa lejana. El hielo se agrieta alrededor del tocado hundido carruaje azul. Pero se ve muy azul, señalar. Yes, it does. ¿Cuál es tu cosa azul favorita? Let me think about it. Por favor. No hay son. No sound though. El teniente debe pensar que es gracioso. Sonríe y rápidamente se da la vuelta. Jaja, qué gracioso. Just keep at it. Sí, así. It will come to you. With his lips puckered, the lieutenant lets out a beautiful melodic trill that puts even the insulindic thrush to shame. You hear the sound. Oyes el sonido hacer eco en la gran masa de agua. Corren nubes por el cielo primaveral y de repente te sientes mejor. Todo está mucho mejor. Las nubes pasan por el cielo y la sombra del columpio se mueve como la manecilla de la hora en un reloj. Han pasado 30 minutos.
Parece que esto puede llevar un tiempo. Es hora de presentar un buen tema de conversación. Entonces tu padre también era, ya sabes. La marea está tomando su tiempo. ¿Prefieres pasarte una hora sentada? Estoy bastante seguro de que ya se lo dije. Mi padre y mi madre son ambos medio ceolitas. Las nubes se oscurecen en el horizonte y la sombra del columpio sigue alargándose. Oyes el lejano estruendo de la ciudad. Pasan 30 minutos. Solo digo que me sorprende que el color de piel de la gente varíe tan drásticamente. Una vez más, las diferencias en el color de la piel son el resultado de la producción de melanina, las funciones hepáticas, la adaptación regional y otros factores. Tus ojos también. Tu voz resuena en el agua, extraña y fuera de lugar en este ecosistema. Pasan otros 30 minutos. Tu voz resuena en el agua, extraña y fuera de lugar en este ecosistema. Pasan otros 30 minutos. Se ve la marcha ahora. Inspector, se la marca desde que llegamos. Me parece extraño que usted no es un comprador. Yes. Why haven't you? It is a simple and rugged machine, favored by working men, government Es una máquina simple y robusta, un favorito de trabajadores, oficinas gubernamentales que tienden a pensar. Bomberos, gente de control y de animales, ¿sabe? Ese tipo de gente. Yes, 41. What do you think it stands for? 41. ¿Qué cree que significa? Debe ser Tommy 41, el presentador matutino. Parece que la fábrica cometió un error y llamó este. Comisaría alguno, comisaría algo municipal. 40. But it could also be the number of a police precinct. Precinct 41. Your precinct. Tienes una enorme vacío en el estómago y una sensación terrible se apodera de ti. Sientes que estás a punto de desmayarte y caerte del columpio. Tus manos se ponen húmedas y el aire sabe agrio al respirar. Oh Dios, Harry. Harry, ¿qué has hecho? No vas. No, va a ser que no. Di que no, Harry. I'm afraid so, yes. Me temo que sí, parece que estrelló su carruaje policial en el mar después de saltar por encima del canal. Of whom? ¿A quién? I don't think so. If anything, you were probably drunk. Ah. Probably. Try definitely. Detective, we don't. No podemos, una operación de rescate no es viable en este momento. Me temo que tendrá que quedarse ahí muchos años. Mira a su alrededor, míralo. Podría sacarse algún repuesto ahí, pero en general, esta máquina ya es inservible. The lieutenant adjusts his glasses and doesn't say anything. There is also a También hay una cuarta cosa que has perdido. Más valiosa que el arma, la placa y el carruaje juntos, perdido para siempre en el más profundo de los mares. Lost forever into the deepest of seas. La gente es más valiosa que las máquinas. Trata de animarte. Entrenar a un agente de policía es aún más costoso. La gente sí, pero tú no. Eso es muy improbable, responde el teniente con un suspiro. Toda la electrónica está quemada y los sistemas electromagnéticos de dirección y freno igual. Tendría suerte si encontrara un componente intacto ahí dentro. Sacude la cabeza. En unos meses no quedará nada de este vehículo, más que óxido. Será más barato comprar uno nuevo. Bueno, no más barato. Este carruaje motorizado cuesta 40.000 reales. Pero a la larga tiene más sentido comprar una máquina nueva que intentar restaurar esta.
Afrontémoslo, esto es una pérdida sustancial para el presupuesto de su comisaría. Evite tu mirada a la mía. Por ejemplo, solo tiene cuatro vehículos, además de mi Kinema. Bueno, al menos ahora puedo examinarlo. Yes, let's go take a look. Sí, echemos un vistazo. Usa el botón de interactuar en el inventario para inspeccionar objetos. Placa. Chaqueta de comandante. Muy bien. Nada más. Los edificios de 4 pisos acorralan al viento alrededor de este patio. Graffiti dice: gloria a los fantasmas que somos. Botella de plástico para reciclar. Alguien dejó su colección de música bajo la lona. Poder utilizarlo cinta. Los puedo vender a 50, pero no me sirven para nada más. Nota, mira la pestaña de mapa del diario para... ¿qué? Con esto puedo desbloquear y volver a intentarlo, supongo. Una placa de policía en la que se ve la foto de un hombre, tú. El reverso tiene algunas algas pegadas. Al menos ha salido algo bueno de todo esto. El teniente merece una placa de sociedad en sus manos. Recubierta entre 2 láminas de plástico resistente, hay una tarjeta azulada con algunos datos y una filigrana con la red callejera de Rebachol Oeste. Recubierta con 2 láminas. Ves una foto, un nombre, un rango, un número de documento, la fecha de emisión y en la esquina inferior derecha tu comisaría. Un hombre continúa guiando el ojo con su mirada gris verdosa. La foto es vieja, no cabe duda. 8, tal vez 10 años. El tipo de la foto es bastante guapetón, lleva un buen corte de pelo y una ausencia reseñable de gigantescas patillas. ¿Tú qué crees? Su rostro ya está contraído por la expresión, aunque luce mucho menos grotesca en él de lo que lo hacía en ti. Al parecer tenías una cara encantadora por aquel entonces. Tu pelo es marrón y ligeramente rizado, y de alguna manera tus ojos parecen más claros.
No te dejes engañar, los marrones ya habían empezado. Al girarla en tus manos la placa brilla al captar la luz, tiene unas líneas con información y una brillante filigrana. Nombre Harrier Dubois. Harrier, that's long for Harry. So you are Harry. Everard was half right. Al parecer no mucha gente conoce su nombre de pila. No cabe duda de que quien quiera que se lo dijese a Everard no lo sabía. Pero no quiero ser Harry. Espera, ¿qué clase de nombre es Harry? Se remonta a tiempos de la guerra. Es revolucionario del tipo que las madres suelen poner a sus hijos en tiempos truculentos como Bell, Flack o Villiers para mantenerte salvo de las balas, del hambre, la metralla y los secuestros y cosas peores. No quiero ser Harry Dubois. Pues que sea. No te va a llamar Harry, seguirá llamándote agente cuando esté molesto contigo o inspector cuando no lo esté. The badge in your hands shines as you rotate it, catching light. You see lines of information. Teniente Jeffreytor. ¿Qué es un teniente Jeffreytor? El teniente es un rango que está por encima del sargento y por debajo del capitán. Es el rango más alto de la MCR que realiza trabajo de campo. Yo soy teniente. El título de Jeffreytor se añade al rango cuando se rechaza un ascenso. Existen muchas razones para hacerlo, como por ejemplo que el rango por encima del suyo en el decomtage de su comisaría esté ocupado. En ocasiones también podría darse el caso de que los oficiales ascendidos no quieran reemplazar a sus superiores por respeto. Y otras veces prefieren desempeñar la clase de trabajo policial asociado a su rango actual, que en su caso es el de teniente. Una robusta máquina de resolución de casos. El sistema jerárquico empleado por la milicia ciudadana de Rebachol significa cuenta regresiva 2. El rango más bajo es el de subalterno, normalmente reservado para adolescentes. Luego están los agentes de patrulla, los sargentos, tenientes y por último un capitán. Quitando algunas excepciones, eso es todo básicamente. Pues los agentes satélites y el rango adicional de Jeffreytor que le acabo de explicar. Se concede el título de agente satélite si tu compañero asciende rápidamente a través de las filas y tú asciendes con él. Poco ortodoxo, está haciendo un gran trabajo policial. Importa más que hundir su carruaje motorizado en el mar, sonríe. Y ahora incluso hemos encontrado su placa. Él confía en ti por ahora. Intenta no estropearlo. Veo todo. Bueno, al parecer ha tenido una carrera bastante exitosa en el pasado. Hace una pausa para examinarte, lo cual me lleva a pensar que su situación actual tal vez solo sea temporal. Me temo que los exalcohólicos no existen. Una cosa tan pequeña y a la vez tan valiosa, papel caro atrapado entre plástico grueso como una mosca en ámbar, pone. Ese es el número de serie Rebachol, John Rocky, comisaría 41, como algunos números de más, por añadidura. Fecha de emisión, 7 de noviembre del 50. Hace 4 meses, supongo que fue cuando le ascendieron al rango de teniente Jeffreytor II. Una placa nueva suele conllevar un nuevo rango. Al parecer le ha estado yendo bien. El dolor en el pecho indica que estás dejándote los cuernos para ganar ese rango. Ese caso te llevó al límite, demasiada intensidad acumulada que debes atemperar. En 4 meses pueden pasar muchas cosas, especialmente en invierno. Los inviernos nunca son fáciles para ti. De eso estás seguro. Comisaría 41. Es la designación de su comisaría. 41. Igual que la mía pone 57. La 57 abarca en su mayoría el puerto industrial, mucho asfalto. La 41 se detiene.
Es una comisaría dura para trabajar. Tienen que cubrir Jamrock al completo. Ese distrito debería tener al menos 3 comisarías, pero el presupuesto es el que hay. No es de extrañar que seas como eres, piensas, sin embargo. Sin embargo, una leve sonrisa. Es un distrito legendario y también una comisaría magnífica. Debe ser un honor y una maldición trabajar con gente como Price, McCoy y Verdayeva. Conoce a toda esa gente, incluso sin tener de su comisaría, deben ser grandes. Al girarla en tus manos, la placa brilla al captar la luz. Tiene unas líneas con información y una brillante filigrina. Entonces este de acá no lo puedo usar. Estuche de cinta vacío. No tiene ningún dato, nada guardado. El magnetófono es justo lo que necesitas. Las carretes encajan en el aparato con un satisfactorio chasquido. La cinta queda colocada tras el lector magnético. Rodea de un patio aún más pequeño. Casi sientes la niebla marina en la piel. Súper triste. Entonces el órgano comienza a sonar como una sencilla melodía melancólica que resuena en el pasillo. Una voz solitaria se une, hablándote de la iglesia más pequeña de Saint Saints, rodeada de un patio aún más pequeño. Casi sientes la niebla marina en la piel. Es súper triste. En cuestión de segundos te das cuenta, esta es lo que has estado buscando. Lo que arrasó tu habitación. Dice las cosas tal y como son. Esta es tu canción. Un chasquido y luego el silencio durante un instante. Después la cinta deja de girar. Por supuesto que sí, podrías llevar la tristeza a un nuevo nivel. Y la has escuchado como 1.000.000 de veces, así que te sabes la letra. Sí, están todos aquí, los 3 versos. Y la cara B de la cinta tiene la versión instrumental. Es como si el mismo universo te estuviera diciendo que lo hagas. Solo un obstáculo se interpone en tu camino. Garte, tienes que convencer a Garte de que te deje cantar en el karaoke de Whirling. En cuanto le hayas comido el tarro podrás expresarte, liberarte del dolor, hacer que todos lo entiendan. El teniente te mira mientras que guardas el magnetófono y no dice nada. Ok. Pájaros en el abedul. El apenas perceptible canto proviene de arriba. El óxido se desprende de los postes de hierro del columpio. Oye el silbido del viento cruzando el esqueleto de la pequeña casa a tu espalda. Hay desolación por doquier. En este patio, el teniente mira hacia el edificio. A lo lejos, una bandada de golondrinas grises emprende el vuelo. Alguien pensó que podía tener una residencia de verano en un bloque oscuro barato. No salió bien. Lo abandonaron hace casi una década. Un bloque oscuro, una parte de la ciudad que no se renovó tras la guerra, o que ha caído en manos de las pandillas y su violencia, o que se ha vuelto inhabitable de alguna otra forma. Así que esta parte de la costa es un bloque oscuro. Prácticamente no es todo alguno de tomas, pero el teniente extiende la mano a su alrededor. Las líneas eléctricas cortadas, delincuencia, borrachos. La vida es difícil en los blocks. No es un buen lugar para construir una residencia de verano. Al menos dejaron un poco de música antigua, señaló la cinta que recuerda. Sí, y se la llevó porque es un carroñero posapocalíptico que colecciona basura y pastillas de magnesio. No pretende ser tanto, solo es una observación. Deberíamos seguir. No creo que resolvamos el asesinato como incursiones en el casco urbano, al menos en esta fase de la investigación.
¿Por dónde estoy caminando? No me digas que se ha bugueado y estoy invisible por algún motivo. ¿Dónde estoy? Se bugueó. O no se ve nada porque es... y quizás necesito... Oh. Oh, ya está. De alguna forma lo llegué a buguear. Una brisa fría basta para hacer que crujan los tablones de la pared. Teatralidad, pajarito. Postón. En una habitación distinguiente una silla rojo oscuro. Hay un bote guardado bajo la luna. Los güeyes en la nieve se alejan del accidente. O bien el autor estaba muy confundido o iba bien borracho como una cuba. Viaje rápido desbloqueado. Demos una vuelta y creo que podemos llegar al mismo lugar. Sonidos de la vida en el norte, una tabla de lavar limpia de la suciedad de la tela. Más pobres. No parece muy cómodo. Teniente Milicia en la calle. Ya habría tiempo para sentar a Ya. Reino de la conciencia. Ves sábanas cubiertas de polvo y tulipanes secos sobre la cama. Alias Yusin Bowsing. Hablemos con esos tipos. Ah, no puedo entrar por acá. Tengo que dar una vuelta.
Han cerrado las cortinas blancas para que no se vea el interior. Una piedra afilada cubierta de óxido está muy desgastada. Materiales de construcción. Quien planeó construir esta casa se fue a toda prisa. Necesito algo para poder abrir. Lo más probable es que sea una llave. Vale. Entre los pesos. Botas, percepción. Botella en el agua sin amarrar. 20. Plata. Los tablones crujen a tu paso. Está debajo de peces. Hi, officer. Aquella gente. Una mujer como un impermeable contempla un bote volcado desde el embarcadero. Una espada envainada cuelga de su cintura. Factory balanced, Bakelite and stainless steel. Anything I can help you with? A fishing village on the seashore. Como una aldea pesquera a orillas del mar, mira a su alrededor. No tiene nombre como tal, pero a veces se le conoce como Elysium. ¿Por qué? El cartel que indica el camino hasta aquí es ilegible. Desde siempre el viento mece sus pendientes. Tengo preguntas. La primera, ¿cómo te llamas? Me llamo Lilian. Por estos lares se me conoce como la redera. Haz un gesto hacia las redes de pesca. Like I said, fish mostly. Sail the waves, take care of the kids, pick nets. Right now I'm tarring a little skiff. I sell the fish to people in the Delta to serve at their fancy restaurants. Authentic insular Indian cuisine. Sometimes I also walk to the beach to see what the sea has given up. The sea is full of surprises. Wood, pieces of glass. Every once in a while we see dead bodies. Human, animal, fish, other odd sea creatures. A mine washed ashore once. Bottles, drugs also. Lost cargo in general. Most of the time it's just wood and glass. All right. Major choice moment. You only get to ask one thing. It would be weird to say them all. Choose wisely. Mines. Mines. You need mines. Well, you're barking under the wrong tree then, officer. I have no interest in floaters. Seen enough of them in my life already. Very unattractive bunch. Let's see. Who are you looking for? I don't think I know what these are. Care to elaborate? Aha! Like snowmen. Two odd guys have been wandering around here, nose in sand, talking nonsense about snowmen and the like. Right. Not only snowmen, also green men, monkey men burning rhinos. You get the picture. Don't really know. Further down the peninsula, I guess. I mean, that's where they were heading. Who else are you looking for besides snowmen? Well, how can I assist you then, officer? Oh? Well, how can I assist you then, officer?
Unfortunately, the factory sold this one with a 3-year warranty instead of a story. It's to intimidate folks, mostly. Not really. I know some basic moves, and I know it sure as hell beats a knife when you're in a tough spot. But not when you're in a tight spot. It's a regular mass-produced sword, like a shovel or an axe. Nothing fancy, just for intimidation. From time to time, people need a lesson in respect. That's just the way it is. Back in the day, I caught the eyes of many men. And believe me, men need a lesson in manners from time to time. No, I'm afraid not. Tempting to confiscate the blade I used to keep these animals in check. You would put me in an early grave. Is she flirting with you? A little? You think she might be? What makes you think we haven't? The truth is that almost everyone in this life is scared and En realidad, en esta vida casi todo el mundo está demasiado asustado y cansado, o la gente es demasiado estúpida y sosa para eso. Que también va por los hombres, pero se hacen los tontos por nosotros. Fingen que todo va bien y que vivir en la shit no les molesta, como si alguien se lo tragase. Eso no tiene nada que ver con un hombre de verdad. No va contigo, muéstrale la maravilla. Show her the wonder. Coach means the expression. Pues sí, nadie quiere hablar de los asustados que están, pero solo la gente asustada es verdaderamente peligrosa y muchos de ellos lo son. Pues sí, nadie quiere hablar. She's not afraid, however. Does that make her not dangerous? Calmarse las heridas con la lección bien aprendida, otros eran más tosudos. Mira el suelo, y acabé casándome con uno de ellos. Supongo que disfruté de la forma en que sangraba. Su expresión no cambia, es difícil decir si es una broma o no. If it is, then why the melancholy? Gone. The harbor seawall endures the wash of the freezing waves. Many things wash up against it and onto the beaches of Revachol. Some inanimate, some just no longer alive. You shudder. To the waves. Hacia el oleaje, su mirada se clava en la tuya. El mar se lo llevó hace mucho tiempo. It was a long time ago. Who knows? ¿Quién sabe si caería ese encoge de hombros? Nunca respetó el mar, salía borrado. The bloated corpse turned up 2 weeks later. Now, before you tell me how sorry you are for my loss, know that it was 4 years ago, and I've moved on. There's only so much mourning you can do for a drunk with sinewy muscles. She really likes those muscles, though. It's in the way she pronounces sinewy. De muerto no es nada, Jimmy. Tendrías que haberte lanzado a las olas tras él. El tiempo es la mejor medicina para la tristeza. Tendrías que haberte... Muerte no es nada, yo me cago en uno. Los obreros no podemos permitirnos el lujo de quedarnos en cama con nuestra melancolía. Se cruza de brazos. Lo enterré y lloré su muerte durante un tiempo apropiado y seguí con mi vida. La vida no cambia mucho para los niños y yo. Lanza una mirada hacia la aldea, donde un par de niños juegan con lo que parecen ser rocas. This is neither a touchy nor a very interesting topic for her. She looks like she's ready to go. Parece que está lista para tener una cita con otro, pero mejor borracho. Ask her. Pregúntale. Both of you could need some action.
aún no conoces un buen sitio para explorar la costa. La presencia de Kim lo hace incómodo. Heroic. Sugestión. Así es, se llama el sol. Le di una capa fresca de alquitrán ayer mismo. Tardará algún tiempo en secarse, suponiendo que los días soleados continúen. Ya para eso podremos hacerlo después. Bienvenido a la aldea de pescadores. Abre los ojos, por favor, acérquese más. Tengo cataratas. Entonces, ¿cómo sabe que estás aquí? Si no puede ver, ¿cómo supo que estaba aquí? Sigo teniendo un oído excelente. Acérquese, te hace señas para que vayas hacia ella. Una sombra cruza su rostro. Bienvenido, agente. No somos de meternos en líos por estos lares. Y tampoco queremos ninguno. No hemos venido a causar ningún problema, señor. Justo lo que ha dicho, no somos policías, no causamos problemas, los resolvemos. Por supuesto, la última vez que los vimos por aquí fue hace 12 años. También vinieron a ocuparse de los problemas por aquel entonces. Y así lo hicieron, pero aún así en Martínez se les considera un mal presagio. Lo típico, malas noticias son por negro. Ese eres tú. No, not you personally. I meant the Elysium. Some of the men got into a fight. ¿Qué? One of them killed another. Locked himself in that woodshed over there. He was boarding. Estaba pensativo, necesitaba ayuda para abrir la puerta. Se la abrieron y se lo llevaron. A pensar en lo que hizo, un lugar más apartado, en un lugar más. Podría bloquearse si le digo que soy un mal presagio. Porque es un mal presagio, pero sigue siendo bienvenido aquí mientras no le persigan hombres armados y tal vez incluso entonces, porque ese es el tipo de aldea pesquera que hemos construido. Lamento que no haya mucho espacio para aparcar su carruaje motorizado y no hay muchas casas o mucha gente. Mis hijos se fueron hace tiempo en busca de un tesoro como los demás. Pero son divagaciones. Hace un ademán con la mano. ¿Qué les trae a nosotros? ¿Dónde podría alojarse alguien por aquí? ¿Qué hay en esta aldea de pescadores? Solo nosotros. Parece cansado. Ya casi ni es una aldea, nosotros apenas existimos. Esto es más o menos un no lugar. Sonríe. Un hueco, un punto en blanco en el mapa, solo un puñado de casuchas sin nombre, como una calle sin nombre. Casa al este. Pero ahora mismo no están. Luego están los borrachos, suspira. No es algo agradable de ver, pero hay poco que podamos hacer al respecto. El hogar es el hogar, incluso para ellos. Lilian es dura, siente más dura que los hombres. De aquí al menos, si no fuera por ella y los niños, a este lugar no le quedaría ni una chispa de vida. Tarde o temprano lo verá por usted mismo, sacó lentamente la cabeza. No hay que buscar mucho para encontrar a esos tipos. ¿Hay alguna manera de conseguir un poco de dinero por aquí?
Aquí para usted suelta una risita seca. No, gente, el único dinero que tenemos aquí son unas monedas que los borrachos intentaron esconder de sus mujeres y luego olvidaron. Debajo de carretillas, barcos en cajas pequeñas. No es difícil de encontrar. Señala al sudoeste con la mano. Por allí pueden encontrar más de lo mismo. Más casuchas y árboles que crecen sin control. Ese es el Pox. Entre aquí y Jam Rock hay un polvoriento mar de viejos árboles, todos cubiertos de polvo industrial, con casas pequeñas debajo de ellos, un parque descuidado. Un viejo hospital militar y sus alrededores. Mírese los edificios sur, o lo era durante la época de la suceranía. Después de la guerra se convirtió en un hospital de caridad para veteranos afectados por estrés postraumático y gente que buscaba tranquilidad en los antiguos jardines del sanatorio. Ahora la zona está repleta de calles sin nombres y casuchas improvisadas de bloques de hormigón, casuchas hasta donde alcanza la vista. Que se acabó la buena voluntad, se ajusta la bufanda alrededor de su cuello. El personal se fue y cerraron el lugar. Eso fue hace ya mucho tiempo. Me senté enjuagando otro trozo de tela. Dicho esto, si lo que busca es alojamiento, tengo una habitación libre en la casucha. Su enjabonado pulgar apunta a la edificación que tiene detrás. ¿Cuánto cuesta? No sé. No le cobraré nada. Tómelo como un gesto de buena voluntad de la aldea hacia la MCR. Nadie la está usando y Dios sabe que de todas formas no es gran cosa. Puede quedar. Por eso construimos nuestras propias casas de hormigón en la costa, así que no tenemos que dar dinero a esos estafadores. Pero son nuestras. Mis hijos crecieron y se fueron. Como suele pasar, la casa lleva tiempo vacía. Yo vivo en un pequeño anexo lateral. Es más fácil y barato mantenerlo caliente. Sí, asiente y mira a la cabaña. La habitación no tiene más que lo básico. Apenas una cama y un techo. Es más de lo que algunos tienen por aquí. Me ayudaría a mantenerme. No necesito mucho, esto suena bien. Es una pena que el desarrollo incremental aún no haya elevado esto. Cualquier día de esto es su... Are you interested or not? Don't make an old woman regret opening her house to the police. Well, if you are not in the hostel in the morning, I'll know where to find you. Here, in a shack. ¿Qué más allá de la costa? No mucho, responde. Seca la frente. Está la iglesia abandonada. La iglesia doloriana de la humanidad ya estaba en pie desde antes de que yo naciera. ¿Por qué está abandonada? Algunas cosas no terminan de cojar, gente. Sonríe mostrando los huecos de su dentadura. Olfatea el aire. Mira alrededor. ¿Quién de aquí querría ir a la iglesia? La construyeron hace 300 años. En aquel entonces debía ser mucho más bonito. Entonces ya no se celebran misas en ella, ni los eclesiásticos. No, lo han intentado, pero siguen pasando cosas, crímenes, accidentes y otras cosas. Nunca permanece abierta mucho tiempo. Frunce el ceño. Es una lástima. Era una iglesia muy bonita. Before you get to the church, there's some ruins, an apartment complex, or some kind of electrical plant. Run-down bunch of houses, empty. I don't know exactly. A pre-war place.
Solía ser algo. Se encoge de hombros antes de la guerra. Por aquel entonces yo no estaba aquí. Ya nací en Samara. A destacar, la vieja lonja en el paseo maritano, pero está cerrada. ¿Quién querrá venir hasta aquí para comprar pescado? Nadie, por eso está cerrada. Después de una larga pausa, añade, cuando yo era joven era un lugar muy concurrido, igual que todos los demás. Ahora las capturas que conseguimos van directamente a un camión para la Delta o algún otro sitio. Eso es todo, tiene que haber más. ¿Es usted uno de esos agentes inmobiliarios que no hablan más que de grandes proyectos? Si busca una oportunidad de desarrollo, échale un vistazo al edificio abandonado en Finiscierra. Era un almacén de suministros. Creemos que enviaban mercancías y municiones por la bahía, aunque está cerrado a cal y canto. Intentamos entrar para ver si había algo que vender o recuperar, pero es imposible. But it's impossible. And now you know everything there is to know about this coast. ¿Quién es y qué hace en esta aldea? Yo no soy nadie, tan solo soy una vieja lavandera. Mi madre me llamaba Isobel. Si eso es lo que quieres saber, y mi apellido de casada es Sadie. And my married name is Sadie. Now it's your turn, Mr. Quite a handle you got there. So many titles. One of them double. What's this? ¿Qué es esto? Nos llegan informes de opiniones políticas normales, razonables y moderadas desde algún lugar en Martínez. Porque sigo marcando la casilla de nada de lo anterior en cuanto a política. Así soy yo, el razonable. Alguien tendrá que mantener. De repente el aire parece más tranquilo, más transparente, de una manera extrañamente tierna. Quizás sea la resaca o tal vez un chute temporal de serotonina, pero algo te dice que ya va siendo hora de convertirse en ciudadano del reino de la conciencia. Primero dime, ¿dónde está el reino de la conciencia? No es un lugar, sino un momento en el tiempo que solo puede darse en las circunstancias adecuadas. Solo se ha conseguido un puñado de veces toda la historia de la humanidad. ¿Cómo se provocan dichas circunstancias? Gradualmente. Pues eso llegarías antes con un poco de speed. Las mayores catástrofes de la historia fueron provocadas por personas que intentaron hacer del mundo un lugar mejor, demasiado deprisa. Tal es la genialidad de Dolores Day. Reconoció que el progreso no tiene sentido si sus frutos se marchitan debido a la inestabilidad. Un cambio real y duradero solo puede gestarse de manera gradual, poco a poco. ¿Qué pasa con todas las cosas que van mal por ahora? Vale, pero ¿cómo es en realidad? Solo porque vivas en el presente no significa que tengas derecho a anteponer tus necesidades a las necesidades futuras. Puede que nunca vivas para ver el reino de la conciencia, ni tus hijos, puede que ni tus nietos, pero eso no es excusa para seguir trabajando. Espera, entonces el reino de la conciencia va sobre hacer cosas o solo de preservar el status quo. ¿Crees que el status quo es preferible al caos que el derramamiento? Sí, ¿verdad? Lo tienes, a veces resistir es progresar. Vale, pero ¿cómo es en realidad el reino de la conciencia? El reino es difícil de comprender y aún más difícil de describir. En parte porque la humanidad necesitará desechar muchas de las categorías que hoy en día la definen y la limitan. El reino de la conciencia es posapocalíptica, postnacional. También es postindustrial, posideológico e incluso postsexual. Me parece bien, pero todavía quiero vivir el presente. Parece increíble, Aliens, y para mañana es tarde. Para el carro, señor razonable. ¿Es que te has saltado la parte sobre el compromiso y tomarse las cosas con calma? Bueno, pues ya nos veremos por ahí. Así es. Recuerda, en Rebachol la verdadera democracia está al caer. Y cuando entre en acción dentro de mucho tiempo, todos seremos mucho más felices.
Uf. Guardamos partida. Y eso fue todo por hoy.